Mis saludos para todos, hermanos. Hoy estoy por acá con ustedes para compartir respecto a esa herramienta importante y maravillosa que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para estar en comunión con el Espíritu Santo. Y estoy hablando de la oración. La oración y la comunión con Dios es el título de este mensaje que comparto con todos hoy, con todos ustedes. Esa herramienta maravillosa que es la oración, que nos permite buscar esa comunión con el Espíritu Santo, ¿ok?, de nuestro Señor. Que es la que nos da fuerza, que es la que nos da esa fuerza espiritual que se sobrepone a todo lo que tiene que ver con la carne y el cuerpo. Porque el Espíritu quiere, pero la carne se resiste. Pero esa comunión espiritual con Dios es la que nos da esa fortaleza. Pero quiero comenzar por definir estas dos palabras que son maravillosas. Una, la oración. La oración es mantener una conversación con nuestro Padre Celestial. Hablar con Dios. Jesús nos dio esa oportunidad, abrió esa oportunidad de podernos comunicar directamente con nuestro Padre Celestial. En los tiempos de antes de la llegada de Jesús a la tierra, no existía esa libertad de poder comunicarnos directamente nosotros con el Padre Celestial. Entonces, lo interesante de todo esto es que ahora sí tenemos esa oportunidad. Por supuesto, evidentemente estamos hablando con nuestro Padre Celestial, le hablamos con respeto. ¿Ok? Pero es hablar con Él. Plantearle todas nuestras necesidades, agradecerle por todas las cosas que recibimos de Él, interceder por otras personas, pedir al Señor. Y vamos a ir conversando de eso en la medida que vayamos avanzando con este mensaje que tenemos el día de hoy. Y la palabra comunión, que viene de la unión de la palabra común y unión, es entre dos, ¿sí?, o más, en este caso entre dos. Ese término común, ¿verdad?, y unión entre nuestro Padre Celestial, Dios Todopoderoso, y nosotros, de manera espiritual, a través de su Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros buscamos en la palabra, en las Santas Escrituras, encontramos durante toda la mayor parte de sus pasajes bíblicos que hay la referencia a la oración como ese instrumento que finalmente nos permite esa comunión y mantenernos en el Espíritu para ser fuertes y librarnos del pecado a través de esa fortaleza espiritual que nos da nuestro Señor. Aquí en la oración, en aquellos tiempos, los discípulos veían a Jesús cómo oraba a su Padre. Jesús orando a su Padre, siempre se apartaba para orar. Y los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. Y Jesús, refiriéndose a ellos, y lo vemos nosotros en el libro de Mateo,
¿Ok? Nos dice en Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vamos a orar, debemos de buscar esa intimidad con nuestro Señor. Y ahí hablamos del aposento, es un sitio que nosotros, digamos, seleccionemos o donde queramos orar, aunque nosotros debemos orar en todo momento. Pero sí, ese tiempo de calidad, de comunión con Dios espiritual, en ese sitio que nosotros seleccionemos, muchas veces en un cuarto, en un espacio físico, el sitio que tú consideres que puedas estar en tranquilidad, que no tengas esa perturbación de los ruidos, de las distracciones y nada de estas cosas, sino que entres en esa comunión con Dios. Entendiendo que vas a esa oración, ¿verdad? Con toda la fe que tú tienes en la existencia de nuestro Padre Celestial. Porque cuando tú entras en esa intimidad, tú entiendes que el Espíritu Santo de Dios está contigo allí. Y vas a hablar con tu Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Y muchas veces pensamos que solamente podemos orar para pedir a Dios. No, nosotros podemos orar en todo momento. Nosotros podemos orar para darle gracias a Dios por las bendiciones que nos haya dado. Nosotros podemos orar para pedirle a Dios que nos proteja, que nos dé su protección. Nosotros podemos pedirle a Dios para que nos ayude en algo que se nos esté presentando, a tener la sabiduría, el discernimiento para nuestras decisiones. Nosotros podemos orar a Dios para pedir por las personas que están enfermas, por las personas que están necesitadas, por las personas que están en preocupación, por la paz del mundo. Nosotros podemos pedirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, por todas aquellas y cada una de las cosas que nosotros pensemos que son acorde con su voluntad, es decir, que están dentro del bien y la justicia. Eso es importante. Y hablar con Dios con esa confianza. Vamos a ver un poquito más adelante en esta misma mensaje que estamos viendo, cómo nos dejó nuestro Señor Jesucristo un modelo a través del Padre Nuestro, que nosotros podemos guiarnos para poder entrar en esa conversación con nuestro Señor. ¿Ok? Pero sí, orar es conversar y hablar con nuestro Padre en esa intimidad. Orar no es, como lo dice aquí en su versículo igual 7, como ya les decía anteriormente, Mateo, dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo, orar no significa que yo voy a entrar, digamos, a tener una estructura diseñada, digamos, como para repetir todo el tiempo lo mismo. Así como una receta. No, eso no es orar. Orar es buscar la comunicación en una conversación íntima con nuestro Padre Celestial. Y nosotros no buscamos de orar delante de otras personas para que esas personas nos den a nosotros el reconocimiento. Porque si lo haces así, eso es lo que recibirás, el reconocimiento de otros seres humanos, de otras personas. Cuando tú oras con tu Padre Celestial, que es el que todo lo puede, es el Todopoderoso, tú lo haces para buscar la intimidad con tu Padre, con nuestro Padre Celestial, y Él es realmente quien te va a dar bendición en secreto. Y eso es lo genuino, ¿ok? Vivir en oración. Debemos orar todos los días del mundo.
Debemos orar, buscar la comunión con Dios en todo momento, porque eso es realmente lo que nos va a mantener nosotros en fortaleza, alejándonos de la tentación y del pecado. Nos dice en la palabra, en el libro de Juan, en su capítulo 14, en los versículos 13 y 14, lo siguiente: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Que todo lo que le pidamos a nuestro Dios Padre Todopoderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de nuestro Señor Jesús. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Por esa fe que tenemos nosotros en nuestro Dios Padre, en nuestro Señor Jesucristo, seremos escuchados en nuestras súplicas. Pero luego nos dice en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, en la palabra, la oración y la regla de oro, está titulado ese capítulo. En su versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Nosotros tenemos que pedirle a nuestro Dios Padre. No tenemos que pedirle a Dios para que nos ayude en todas aquellas cosas que nosotros queremos lograr. Esforzarnos y ser valientes, hacer lo nuestro. Ocuparnos en las cosas de Dios. Y pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, para que podamos ser escuchados. Pero hay un punto importante que debemos tener en consideración. Y ese punto está dado precisamente en que hay momentos en que nosotros entramos en oración a hablar con nuestro Padre Celestial y les estamos pidiendo a Dios algo que posiblemente, si no vemos respuesta del Señor en eso que estamos pidiendo, es porque el Señor no quiere, sabe que no nos conviene. Porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es la que Dios sabe que nos conviene. Nosotros a veces pensamos que algo nos es conveniente, pero el único que puede ver más allá en el futuro nuestro, en nuestra vida, es Dios. Entonces hay dos razones. O Dios, nuestro Señor Padre Celestial, no nos da esa bendición, esa gracia que por gracia que estamos pidiendo, porque no nos conviene o porque sencillamente no es agradable para Él. Y nosotros tenemos que estar en el camino del Señor y hacer las cosas que sean agradables para Él, no a nuestro libre albedrío. Porque recuérdense que nosotros tenemos que hacer las cosas con amor. El amor es importante. Pero quizás en algún momento tenemos un llamado de nuestro Señor. Y ese Señor, y nuestro Dios Padre Celestial, a través de ese llamado, en respuesta nuestra a su llamado, Él tiene un propósito para nosotros en nuestras vidas. Nosotros tenemos que encontrar cuál es nuestro propósito en la vida, en esta vida terrenal, que va acorde con la voluntad de Dios, siendo obediente. Entonces, recordemos esas tres palabras: amor, llamado y propósito. Porque muchas veces cuando tenemos un llamado y vamos en busca de ese camino del llamado, buscando el propósito, se nos presentan situaciones y oramos y no encontramos una respuesta inmediata de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial, y pensamos que estamos solos,
Y no es así. Sino que el Señor quiere que pasemos y transitemos por cada una de las situaciones que vamos a vivir, para que al final el propósito de nuestro Padre se haga realidad en nosotros, se cumpla. Porque nuestro Señor no deja una obra que haya empezado en nosotros sin concluir. Él va a terminar su obra en nosotros. Y cada día tendremos una mayor comunión con el Señor. Ahora bien, sabiendo esto, nos dice en la palabra, en la primera de Juan, en su capítulo 5, en los versículos 14 y 15, de la siguiente manera, en la palabra dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí no lo repite, nos lo dice claramente. Tenemos la confianza en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, ¿a la voluntad de quién? A la voluntad de Dios. Si es conforme a la voluntad de Dios lo que estamos pidiendo, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Es decir, que si finalmente Él nos escuchó y lo que pedimos fue acorde con su voluntad, lo veremos. Lo veremos hecho realidad. Porque las bendiciones de Dios en nuestra vida, ya Él las tiene previstas. Él conoce, porque ya Él nos escogió desde antes, desde el vientre de nuestra madre, como sus hijos amados. Pero esa fe nuestra en nuestro Señor tiene que ser fuerte, tiene que ser persistente. Tenemos que orar sin cesar, hasta que seamos escuchados en nuestra súplica. Y por la misericordia de Dios, nosotros tengamos esa bendición por su gracia. Cuando oramos por una persona que está enferma, que padece alguna enfermedad, y estamos orando por esa persona, posiblemente el Señor quiere que esa persona sane. Y si es así, sanará. Pero si esa persona tiene una enfermedad que finalmente a lo mejor va a tener un sufrimiento, va a pasar por unos momentos muy difíciles, y el Señor no quiere que sufra, la llamará a su reino. Pero escuchará nuestras súplicas para que esa persona realmente abra su corazón con amor a nuestro Señor y pueda tener salvación y vida eterna. De igual manera, para todas y cada una de las actividades que nosotros queramos realizar. A veces pedimos porque queremos entrar a trabajar en una empresa o hacer un negocio, pero no se nos da. No pensemos que es que el Señor no nos lo quiso dar, sino que Él sabía que a lo mejor eso no era lo que nos convenía, y detrás de esa puerta que Él estaba cerrando, iba a abrir puertas grandes y maravillosas para que tuviéramos la bendición que Él realmente requería. Hay momentos en que terminamos viviendo en otro sitio, en otras tierras, distantes de donde nosotros nacimos, nos criamos y vivimos. Y nos preguntamos, ¿por qué pasan esas cosas? Pero cuando tenemos la fe grande y verdadera en nuestro Señor Jesucristo y en nuestro Padre Celestial, entendemos que el Señor tenía un propósito. Y nosotros tenemos que seguir haciendo lo nuestro, acorde con su voluntad, para que el propósito de nuestro Padre se cumpla en nosotros. Esa es la obediencia que el Señor quiere de nosotros. Pero finalmente, cuando avanzas y pasas las tribulaciones y las situaciones difíciles, el estrés, la ansiedad que puede generar todo cambio, te das cuenta que sí tenía el Señor un propósito para ti
que sí tenía el Señor un llamado para ti y que tenías que atravesar esas situaciones. Pero la fortaleza, la fe y la esperanza nos las da nuestro Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y seguimos, cuando vemos esto que estamos conversando, nos vamos a ir ahora a la oración, una oración que Jesús enseñó a sus discípulos para que tuviesen una idea de cómo debían orar al Padre, entendiendo que no es que esta oración, que es el Padre Nuestro, no es para que lo hagamos como una receta leyendo, no, sino para que tuviéramos una idea, y eso es lo que vamos a ver ahorita en este momento. Entonces, en ese Padre Nuestro, ¿verdad?, que está en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en sus versículos 9 al 15, nos dice de esta manera: Jesús dijo a sus discípulos: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. En esa primera parte de ese Padre Nuestro, ¿qué es lo que está pidiendo Jesús que hagamos nosotros? Enaltecer el nombre, alabar el nombre de nuestro Padre Celestial, porque le estamos poniendo que está en los cielos. Estamos elevando su nombre a los cielos. Estamos enalteciendo su nombre, ¿ok? Santificando su nombre, dándole esa santidad que él tiene, ¿ok? Y está pidiendo, allí estamos pidiendo que venga su reino que está en los cielos a la tierra, ¿ok? Así como en la tierra, que está en el cielo y en la tierra, porque él gobierna en el cielo y en la tierra, ¿ok? Lo estamos alabando, lo estamos glorificando, lo estamos enalteciendo. Le estamos dando el poder y la honra a nuestro Padre. Y luego entonces sí entramos y le pedimos al Señor allí, él está poniendo un ejemplo, dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. O sea, le estamos pidiendo que nos dé el alimento, que nos provea. Él es nuestro proveedor. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que perdone nuestros pecados, como también nosotros tenemos que perdonar también al prójimo, pues, ¿no? Las deudas, los deudores, sí. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Fíjense que él nos está pidiendo, ¿ok? Nosotros le estamos pidiendo a él que nos libre de la tentación, que nos libre de la tentación, que nosotros no caigamos en tentaciones de la carne. Porque él es el que lo puede hacer, porque él es el poderoso, el gran yo soy, ¿ok? Y ahí se lo estamos pidiendo, que nos libre del pecado. Y luego dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si nosotros perdonamos a nosotros, a nuestros hermanos, al prójimo, el Señor también nos va a perdonar a nosotros en nuestros pecados. Y dice: mas si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Ok? Entonces, él dio un ejemplo de cómo podíamos orar nosotros, hablando con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, para que nosotros pudiéramos establecer una conversación, en donde en esa conversación es de dos. Por eso cuando estamos orando a nuestro Señor, si tenemos la oportunidad de tener nuestras santas Biblias, donde están las escrituras, nosotros tenemos que darle la oportunidad a Dios de escuchar a Dios
en nuestros pensamientos, en la guía que nos dé a través de la palabra, escuchar a nuestro Señor, esa guía, para que nosotros verdaderamente podamos entender qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, qué es lo que Dios quiere decirnos, cuál es la guía que nos quiere dar. Poner a nuestro Señor como lámpara en nuestro camino, para que nos guíe con su vara y su callada por senda de bien y de justicia. Yo hoy quiero orar por todos ustedes, hermanos, que me escuchan el día de hoy. Padre amado, oh Señor Jesucristo, yo te pido el día de hoy para que seas tú, Señor, escuchando a todos mis hermanos espirituales que escuchan este mensaje tuyo el día de hoy. Para que seas tú, mi Padre, quien puedas escuchar sus súplicas, para que puedas tú sanar a los enfermos, Señor, el que esté enfermo en el día de hoy. Escucha sus súplicas, Señor. Y sé tú sanándole, Señor. Para que seas tú, oh Padre amado, proveyendo del sustento a todos mis hermanos, para que puedan llevar los alimentos a la mesa en sus hogares. Para que seas tú, Señor, dándole provisión para que puedan cubrir todas sus necesidades en sus hogares y sus gastos. Para que seas tú, Señor, proveyéndole la posibilidad de ganarse el pan y el sustento con el sudor de su frente, como así lo dijiste tú, Señor. Para que seas tú, Señor, con tu amor divino, sanando las heridas en los matrimonios para que exista el perdón y el amor y ese matrimonio sea restaurado. Para que ese matrimonio sea restaurado en Cristo Jesús. Para que seas tú, Padre amado, llevando la paz a esos sitios donde hay guerra. Para que seas tú, Padre, dándole la protección a los que están en peligro en este momento. Para que seas tú con tu Espíritu Santo, Señor, llenando los corazones de amor. Para que esas personas que están en soledad, que están tristes, que tienen ansiedad, que hay tristeza en su corazón, seas tú llenando sus corazones, Señor, para que tu amor, ese amor grande y verdadero, ese amor fiel tuyo, Señor, llene sus corazones de alegría, de paz, de tranquilidad, de fe, de esperanza. Hermanos míos, muchos de ustedes conocen a nuestro Señor Jesucristo y han abierto sus vidas y sus corazones para ir en su camino, por el camino de salvación y vida eterna. Pero algunos no han tenido esa oportunidad. Y hoy es ese gran día de dar ese paso de fe. Y para ello les pido que repitan esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido, Señor, perdón por mis pecados, por los que sé y los que no sé. Y te pido que seas tú, Señor, limpiándome con tu sangre. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz para pagar nuestros pecados con sangre, nuestra liberación, liberarnos del pecado. Padre amado, conviérteme en una nueva criatura. Tómame de tu mano y llévame por el camino de salvación y de vida eterna para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo en el reino de los cielos esa vida eterna. Amén. El día de hoy, el cielo, el reino de los cielos está de fiesta. Por todos aquellos que
tomaron esa decisión de abrir su corazón a nuestro Señor Jesucristo para tener esa nueva vida. Y por todos aquellos que estaban alejados del camino de nuestro Señor y que retomarán ese camino y retoman ese camino a partir del día de hoy, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Dios le bendiga, hermano. Un abrazo para todos.